Hermanos, Dios les bendiga. El día de hoy hemos ya preparado nuestro corazón, hermanos, pero vamos a orar para iniciar el servicio del día de hoy en el tema de la predicación. Padre, en esta mañana, Señor, estamos ante usted, Señor. Gracias por esta posibilidad, Señor, de estar aquí, Señor, porque hay muchos que no la tienen. Padre, le pedimos que nos ayude, Señor, a poder saber qué es lo que su Hijo, a través de sus labios, Señor, dijo en esta tierra hace ya casi 2000 años, Padre. El día de hoy hemos venido a escuchar evangelios, Señor, buenas nuevas de salvación, Señor, y no malas noticias como las da el mundo, Padre. Pedimos, Señor, que podamos captar, Señor, que podamos grabar, que podamos guardar y poner en práctica su palabra, Señor, porque nuestra intención el día de hoy, Señor, es no salir igual que como entramos, Padre. Eso lo hemos pedido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, iniciando el día de hoy esta predicación, vamos a irnos al libro de Lucas, capítulo 17, versículo del 1 al 10. Esos van a ser nuestros versículos principales, hermanos. Lucas 17, del 1 al 10. Vamos a iniciar el día de hoy con el versículo número 1 que está en Lucas 17, indicando con un amén cuando ya nos encontremos ahí. Por ahí, si no tienen sus Biblias, están las pantallas de asistencia para todos nosotros. La palabra, hermanos, se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no por costumbre, sino por reverencia y respeto a nuestro Padre. El emboscado de nuestras Biblias dice ocasiones de caer. Versículo 1. Dijo Jesús a sus discípulos: imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel que por quien vienen. Hermanos, ¿pueden tomar su asiento, por favor? Entonces, el día de hoy vamos a ver parte del capítulo 17 del libro de San Lucas. Hermanos, todas las personas en esta vida podrán decir que la vida tiene muchos caminos. Inclusive hay por ahí una canción que se llama Los Caminos de la Vida. No me la sé, pero sé que hay una canción por ahí. Estos pueden ser muy variados, hermanos, y muy distintos entre nosotros. Se pueden clasificar de acuerdo a las experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros y de acuerdo a los retos personales que hemos tenido. Me venía a mi memoria el día de hoy aquí cómo hay personas que nacieron en los 50s, en los 60s, en los 70s, en los 80s. Yo soy de los 70s. Por ahí hay personas que han nacido en los 80s, en los 90s, en el 2000, los 2010. Los más chiquititos que están aquí son generación del 2020, hermanos. Son muchos caminos, hermanos, que han sido por ahí tendidos. Cada uno de nosotros tiene su propia historia. Cada uno de nosotros tiene historia de dificultad. Hay algunos que no han tenido papás o mamás, que no los han criado. Hay algunos que han tenido que luchar con enfermedad. Hay algunos que no tenemos hijos a pesar de casi mis 50 años. Y como les digo, todos tenemos una distinta historia de vida. Y por ahí esta canción, que no me la sé, me imagino que habla de esos caminos de la vida. Pero el día de hoy, hermanos, partiendo de esa idea que existen muchas historias, todas nuestras historias, lo hermoso es que nos venimos a encontrar el día de hoy aquí. Porque todas las historias, independientemente de cada una de las historias de nosotros, el día de hoy, o todos los que hemos venido a los pies del Señor, hemos tomado la decisión de que nuestras vidas se converjan, es decir, que se encuentren. ¿En dónde? En la presencia del Señor. Como les digo, por ahí todos andábamos dispersos, pero cuando venimos al Señor, ahora nuestra vida y nuestro camino es convergente, porque nos encontramos ahí. Hay hermanos que yo aquí no conocía en toda mi vida, pero el día de hoy, al venir a los pies de Cristo en estos últimos años, pues ahora mi vida converge con ellos. Nos encontramos en el mismo camino de la vida. ¿Cuál es ese camino que perseguimos? Nuestra salvación. Perseguimos la salvación eterna, perseguimos el amar a nuestro Dios, perseguimos el servirle también con devoción, hermanos, no importando las dificultades que nosotros tengamos. Partiendo de esta decisión, y la decisión
decisión de seguir a Jesús. El título de esta prédica el día de hoy se llama Nuestro caminar con Jesús. Estos versículos, hermanos, Jesús no nos engaña y nos dice específicamente qué es lo que implica caminar con Él. Versículo 1, dijo Jesús a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos, mas hay de aquel por quien vienen. Versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. Versículo 3, mirad por vosotros mismos, si tu hermano pecara contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Versículo 4, y si 7 veces al día pecare contra ti, 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Hermanos, la labor de Jesús el día de hoy, Jesús le está hablando a sus discípulos. Si usted se considera un discípulo de Jesús, Jesús también le está hablando a usted en esta mañana y a mí. Primero nos habla a quien preparamos la prédica, a nosotros personalmente, para nosotros poder compartir con la congregación a la que pertenecemos. Entonces, como les digo, en este caminar de la vida existe una vida espiritual en el cual nosotros hemos convergido. Estamos expuestos, hermanos, a tener una X cantidad de errores. El día de hoy, antes de la cena, el pastor oraba, pedíamos perdón por nuestros errores, por nuestros pecados, porque así es. Este mundo es un mundo lleno de imperfección, es un mundo caído y es una realidad. Vamos a tener tentaciones en las cuales podemos caer debido a esta naturaleza pecaminosa la que tenemos. También existe la posibilidad, hermanos, de que nosotros recibamos ofensas directamente, que alguien te ofenda. Jesús no le engaña absolutamente a nadie y nos da a conocer esta realidad. Y nos dice que debido a estas acciones errantes que anden por ahí, a lo mejor posiblemente nosotros podríamos ser afectados. Pero independientemente de eso, hermanos, yo no puedo con esa actitud ir a decirle a mi hermano que está de lado y contagiarlo para que él pueda o tenga la ocasión de pecar. Porque ahí en este caso yo ya puedo ser una piedra de tropiezo. Y eso es muy evidente, es muy triste porque dentro de las congregaciones así pasa. Juanito, por ejemplo, que me hace bullying, no, estoy poniendo un ejemplo, ¿verdad? Pues a lo mejor me lo está haciendo a mí, pero a mí directamente. Entonces, pues esa es mi lucha, mi batalla. Yo no tengo por qué ir a decirle al hermano de un lado, no, mira Juanito, otro. Porque a lo mejor yo ya puedo dar una perspectiva errónea de lo que yo soy y a lo mejor yo no me he inspeccionado internamente de cómo yo soy. A lo mejor el bullying yo lo origino. Estoy jugando, Juanito. Pero como les digo, así puede pasar. Puede pasar que por mi forma de pensar yo vaya a contagiar a mi hermano que está de lado y a que forme un criterio erróneo de una persona. Es solamente un ejemplo, hermanos. En otras palabras, hermanos, como les digo, hay ocasiones en las que de acuerdo a mi criterio puedo contagiar a alguien más, pero es más fácil contagiarlo de un pensamiento erróneo que edificarlo. Entonces, cuidado con eso, porque nosotros hemos sido llamados a edificar, siempre a edificar y no a restar. Hermanos, el enseñar erróneamente, tristemente en nuestros tiempos, existe allá afuera. Hay muchas iglesias, hermanos, y es muy triste. No sé cómo se va a escuchar, pero hay iglesias que están así, hermanos, a puños, hermanos, allá afuera. No cabe gente, están a reventar. Son esas iglesias modernas las cuales ponderan la prosperidad sobre la santidad. Es triste, hermanos, porque existe un evangelio que están distribuyendo que es sumamente ligero y relajado. Existen cientos de pastores y líderes, hermanos, que normalizan y no dicen nada con el hecho de que existen relaciones sexuales premaritales. No dicen absolutamente nada cuando existe el sexo
sexo extramarital, es decir, cuando estás casado y tienes sexo con otra persona. No dicen absolutamente nada de las uniones de personas con el mismo sexo. Tampoco dicen y no se ofenden de prácticas abortivas que muchos estados de la Unión Americana han adoptado. Con estas acciones, hermanos, estas iglesias, con estas acciones pasivas de no reconocer que todas estas acciones son erróneas y que en este caso le ofenden al Señor, es una manera de aprobar, porque no señalan con firmeza lo que está pasando y lo torcido que está en este mundo. Más de una vez aquí en Templo Ebenecer se han predicado sobre estos temas y no tenemos miedo. No estamos señalando, pero sí estamos enseñando y diciendo que todas estas prácticas son reprobables ante el Señor, y nosotros, como les digo, sabemos que no son prácticas adecuadas. Y como les digo, por eso existen muchas iglesias allá afuera sumamente llenas, y no estoy diciendo que por eso Templo Ebenecer no está lleno. Pero lo que sí tengo que decir es que hay muchas iglesias que dan esos evangelios ligeros, esos evangelios donde no señalan, donde no te dicen esto está equivocado, esto está mal. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están torcidas, y tristemente también nosotros lo hemos visto. Hay muchos pastores que andan en esos caminos, hermanos. Con las enseñanzas de Jesús nosotros podemos saber que todas estas prácticas son desagradables, hermanos, a nuestro Señor. Le digo también, muchas de esas organizaciones tienen sus reglas, pero muchas de ellas están torcidas y motivan al engaño a las personas que están ahí. Los engañan de cierta manera, hermanos, y no los instruyen de la mejor manera. Entonces, cuidado, hermanos, porque lo que dice la palabra aquí, hemos visto, es que hay de aquellos quien hagan caer, o hay de aquellos que por este mal venga, en este caso, por esas personas. Entonces, es una gran responsabilidad, hermanos, tener una iglesia. Es una gran responsabilidad la que tienen nuestros pastores al enseñar, al aceptar esa responsabilidad, porque se tienen que apegar, y lo hacen, al evangelio, en este caso a sus verdades y a lo que allá afuera muchos de las personas o del mundo normaliza. Aquí no se normaliza, hermanos. Dice la palabra que mejor fuera que le atase el cuello o una piedra de molino y se le arrojare al mar a todas esas personas, hermanos. Vamos a poner aquí una imagen donde más o menos visualizaremos qué es lo que se refiere una piedra de molino. En aquellos tiempos, las piedras de molino es una roca dura, una inferior fija y una superior móvil, con un jinete o un burro que trituraban un grano entre sí para hacer harina, siendo esenciales para la vida. Hermanos, si se atase una de esas piedras al cuello de una persona, imagínese lo que le pasaría, porque dice que se le atase y que se le tirara al fondo del mar. Imagínese usted con una piedra de esas usted en su cuello. ¿Qué va a pasar? Vamos a terminar en el fondo del mar, vamos a perecer. Entonces muchos dirán, pero qué drástica es la palabra. La palabra te está advirtiendo, nos está advirtiendo y nos está diciendo: cuidado con los que hagan tropezar a uno de estos pequeños, hermanos. Quisimos poner esta piedra porque gráficamente muchas veces se observa el tamaño del burro, el tamaño de la piedra, el tamaño del hombre. Imagínense, hermanos, esa piedra en el cuello de un ser humano tirado al mar, hermanos. Jesús, hermanos, da una advertencia y nos dice que cuidado con la posibilidad de incitar a alguien a pecar, de alejarse del camino de Dios. Habrá ocasiones porque por tu propio hermano puede pecar por ti, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Pero también, hermanos, nos dice la palabra que muchas veces nosotros vamos a ser ofendidos, que tal vez vamos a ser lastimados, que si tú no exhortas en amor a alguien a hacerlo, a exhortar a una persona en amor, y que si una persona no se... es la última parte de los versículos, que en esto es el 4, porque primero habla de hacer caer y después habla de perdonar, hermanos, que en este caso es en el versículo 4. Y si 7 veces al día pecare contra ti y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento,
perdonarle. Hermanos, Jesús en el caminar con Él nos está diciendo cuidado. En mi caminar hay personas que te van a ofender, posiblemente van a ser de la misma iglesia. Hay personas que van a pecar contra ti, hay ofensas que vas a sentir que pasaron contra ti. Pero la palabra dice que si tú le exhortas, si exhortas en amor, muchas veces puedes exhortar con el látigo, y exhortar con el látigo no va a dar una buena respuesta. Pero si tú exhortas en amor, y si esta persona se arrepintiere, e inclusive dice la palabra que si el mismo día viene contigo, vamos a suponer que 15 minutos después viene contigo y te dice perdóname, y se arrepiente, hay que perdonarlo, hermanos. Aquí la palabra es muy clara y nos está preparando para los obstáculos y las ofensas que vamos a recibir. Hermanos, no hay un límite. Si esa persona viene una segunda, tercera, cuarta, sexta, séptima vez, hay que perdonarlo 70 veces 7 y no hay cómo no perdonarlo, hermanos. El Señor Jesús nos dice en esta mañana que tenemos que cumplir con este estatuto, con este mandato, y el no cumplir o omitir algún estatuto de Jesús es pecar, porque sabiendo que es lo bueno y no lo hago, estoy pues pecando. Hermanos, el Señor Jesús le está hablando a los discípulos, entonces no perdamos la perspectiva. Después de estos versículos, del versículo 4, viene el bosquejo de, dice, aumentar la fe. Versículo 5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicomorro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Como les digo, no perdemos de vista que Jesús está hablando no con la gente en general, sino está hablando directamente con sus discípulos, con nosotros también en esta mañana. Y los discípulos posiblemente van a decir, pero ¿cómo puedo perdonar? ¿Cómo va a ser posible perdonar? Y el Señor les dice inmediatamente después, si tuvieras fe como un grano de mostaza, es decir, con una poca de fe, pero profunda, vas a poder perdonar. Hermanos, en la actualidad, para ustedes y para mí, dentro, como les digo, dentro de estos apóstoles, que los cuales eran los más allegados a Jesús, eran su círculo más cercano, les dice que hay que tener fe para poder. Pero los discípulos dicen, bueno, pero ¿cómo? Tú me estás diciendo que perdone una, otra y otra vez, ¿cómo le hago? Pues teniendo fe, y aquí dice el Señor, solamente una poca, pero una fe verdadera. Hermanos, muchas veces nosotros podremos decir, es que yo ya me cansé de hablarle a fulano, ya me cansé de hablarle a sutano, pero la fe en eso consiste. La fe consiste en tener la certeza, hermanos, de que va a suceder algo. Si yo le hablo a algún alcohólico y ese alcohólico otra vez va y viene, yo le tengo que seguir exhortando en amor. Si una persona va y hace algún pecado y viene y se arrepiente y lo exhortas, hay que seguir exhortándolos en amor, hermanos. Muchas de las veces va a pasar así, y aquí el Señor no da un límite para que nosotros podamos seguir perdonando. Pero los apóstoles muy seguramente le decían que cómo le iban a hacer, pues con un grano, si tuvieras fe como ese grano de mostaza, si tú lo aplicas en esos momentos difíciles, vamos a poder perdonar, hermanos. Pensando que se requiere esta fe, es necesaria tenerla, hermanos. Muchas veces, como les digo, teniendo la esperanza que es posible practicar este perdón, hermanos, incluyéndolo en nuestro sistema de vida de manera muy permanente. Y al parecer todos en nuestra vida tenemos que practicar esta acción de perdonar una y otra vez con la misma persona, a lo mejor, o posiblemente con diferentes personas, hermanos. Dependiendo de cómo se presenten tus días, cómo se presenten tus semanas, como les digo, Jesús no nos está engañando, nos está diciendo que va a haber este tipo de pruebas en el caminar con Él. Jesús, hermanos, les dice, inclusive, van a poner ahorita una foto en las pantallas de lo que es el árbol, el sicomoro. El sicomoro básicamente es una higuera, es una higuera de aquellos tiempos, hermanos.
es un árbol que se habla en el pasaje de Zaqueo. Es un árbol que se encontraba en aquellas áreas en Jerusalén y representa prosperidad y abundancia. Se describe que es un árbol de higos, un poco menos, tiene higos pero un poco menos sabrosos como los convencionales que nosotros conocemos. Entonces imagínense, hermanos, lo que es decirle a ese sicomorro que se desarraigue y que se vaya al mar, que se plante en el mar. Jesús dice, esto es posible si en este caso tú tuvieras un poco de fe como el grano de mostaza. Es un árbol enorme, hermanos, el sicomoro, y lo queríamos poner aquí también para que nosotros pudiéramos tener una perspectiva. Hermanos, Jesús les dice, no se necesita toda la fe del mundo para perdonar a alguien, solo se necesita una poca fe pero verdadera para lograr perdonar a alguien que te ofendió, a alguien que pecó contra ti o a alguien que lo ha hecho o que posiblemente lo vaya a hacer. Hoy vemos que la fe se aplica a un sinfín de situaciones en nuestra vida, no se limita. El día de hoy hablaban en el estudio bíblico, mi esposa ponía en perspectiva que por ahí existen frases que dicen, es que yo tengo mucha fe en esto, es que yo tengo mucha fe en esto otro, y es que tristemente se malinterpretan o se malutilizan muchos términos ahí en el mundo, hermanos. Pero como les digo, la fe verdadera solamente es necesaria un poco para poderla aplicar y poder perdonar, en este caso, a alguien que nos ofende. Hermanos, la fe no está ligada exclusivamente a que pase algo positivo enfrente de nuestras vidas, algo visible enfrente de nuestras vidas. Claro que sí, se tiene que tener fe para poder salir de una enfermedad, se tiene que tener fe para que un alcohólico pueda dejar de tomar, se tiene que tener fe para que un drogadicto se deje de drogar y en algunas otras situaciones, hermanos. Pero también nos dice en esta mañana el Señor que la fe es necesaria para poder perdonar. No por nada lo está poniendo debajo del versículo donde nos dice que hay que perdonar sistemáticamente. Y aquí lo dice, aumentanos la fe. ¿Por qué los discípulos estaban diciendo eso? Porque no sabían cómo iban a perdonar tantas veces. Pues por medio de la fe. Entonces, como les digo, muchas veces creemos que la fe solamente es para que sane a alguien, pero no, también es para perdonar y tiene muchas aplicaciones, pero esta aplicación viene directamente para mí. Yo no me había puesto a pensar que necesito fe para poder perdonar a alguien, porque necesito creer en que esa persona va verdaderamente a cambiar en su vida, hermanos. Hermanos, muchos de nosotros diremos, pero ¿y qué alivio voy a tener si perdono a este que me ha ofendido? ¿Y qué alivio o qué es lo que voy a tener en mi vida, hermanos? Pues vamos a tener alivio, vamos a tener una paz para seguir adelante, porque es algo que no nos va a amedrentar en nuestro camino, es algo que no se va a poner enfrente de nosotros y nosotros vamos a poder seguir nuestro caminar con el Señor con alivio, con paz, podremos seguir adelante y podremos pensar que en alguna ocasión nosotros pudimos ser parte de la vida de esta persona. El día de mañana, que a lo mejor ustedes vean aquel drogadicto que en lugar de traer una mochila o una bolsa de droga con él, va a traer a lo mejor una Biblia y usted va a decir, yo tenía fe en que para eso sirvió mi fe, para perdonar, para exhortar a este drogadicto, y ahora lo veo con una Biblia predicando o posiblemente hablando de las cosas del Señor, hermanos. Y ahí es donde nosotros decimos, valió la pena. Muchas de las veces queremos ver los milagros porque para mí es un milagro que una persona deje de tomar. Para mí realmente es un milagro que un drogadicto se deje de drogar y que ahora crea en el Señor y en la convicción, y en la abundancia que te da el Señor para estar con Él espiritualmente hablando. Entonces, como les digo, cuando nosotros vemos estos cambios y nosotros podemos decir que hemos sido parte de la vida de una persona, y esto ha sido al agrado del Señor, hermanos, pues en este caso es donde vemos que la fe tiene ese fruto, hermanos. Satanás nos va a decir lo contrario: no le hables bonito, no le hables con amor, no lo exhortes, déjalo, es su vida, allá tiene su papá y a su mamá. Pero la obligación de nosotros sí es exhortarlo, sí es hablarle y tener esa fe para poder perdonar, porque muchas veces, como les digo, pueden venir ofensas. Hermanos, ¿cuántas historias hemos nosotros
escuchado de personas que, como les digo, se les habló con amor allá afuera. Aquí ha habido muchos testimonios. Nos han venido a decir que creyeron en esas personas. Ha estado con nosotros el hermano Sarmiento, que dijo que él era pandillero o algo así de Minnesota, y que un día le dijeron que él iba a estar predicando, le dijeron que él iba a ser un siervo del Señor. Hubo una persona que tuvo fe en él, que tuvo esa fe que se requiere para poder perdonar a esa persona que a lo mejor andaba en malos pasos, y ahora es un predicador, es un evangelista que anda haciendo el trabajo del Señor. Hermanos, es bueno invertir nuestro tiempo en procesos, hermanos. Posiblemente nosotros, como les digo, no los vamos a ver inmediatamente, pero no son tiempos mal invertidos. Así es que, hermanos, no tiremos la toalla. En esos tiempos, hagamos nuestro trabajo. Recordemos que solo se requiere un poco de fe para perdonar y seguir adelante. Jesús les dice a sus discípulos: es necesario que la fe esté en tu diario caminar para que puedas cumplir con tus deberes, con tus encomiendas de servidumbre, porque estas nos las dará Jesús. Porque un día, como les digo, Jesús les llamó mis siervos, y tenemos en la actualidad la confianza que Jesús también nos llamará sus siervos, los siervos de Dios, los siervos de Jesús. Seguimos con el versículo 7 y habla de los siervos. Como les digo, aquí en el contexto del capítulo 17 viene Jesús hablando del mismo tema con sus discípulos. Ocasiones de caer, van a pecar, te van a ofender, es necesario que tengas fe para poder perdonar. ¿Por qué? Porque vas a ser un siervo mío, porque vas a tener un caminar conmigo. Y aquí viene el deber del siervo. Versículo 7. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa y siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que deberíamos hacer hicimos. No sé si alguno de ustedes ha escuchado esa expresión que utiliza muy comúnmente, muy seguido, el hermano Rubén Sánchez. Y yo decía: ¿por qué? ¿Por qué utiliza esta expresión de siervo inútil para él mismo? Hermanos, el día de hoy, poniéndolo en perspectiva, me di cuenta del por qué el hermano utiliza ese adjetivo calificativo para él, y muchas veces se escucha como algo ofensivo que alguien te diga siervo inútil. Pero vamos a ver por qué, el por qué se dice siervo inútil a alguien que cumple con sus deberes. No hay lugar a duda, hermanos, que en estas palabras, como les digo, salen directamente de los labios de Jesús. Si usted ve sus Biblias traen textos en rojo de lo que Jesús está diciendo. Y estas palabras de estos versículos, de esta última parte del versículo, siervo inútiles somos, son palabras que salen de los labios de Jesús. En la importancia, Jesús le da una suma importancia al valor de la servidumbre. Y como nosotros sabemos, él defendió la postura sobre la importancia de servir y de no ser servidos. Él mismo predicó con su ejemplo, hermanos. Todos recordaremos esa noche en la cual Jesús, fehacientemente, con un servicio y humildad, hermanos, lavó los pies de todos sus apóstoles, de todos los que estaban ahí con él en una cena. Él los lavó a todos y cada uno de ellos. Y nosotros podemos decir: ¿por qué pasó eso? Porque Jesús vino a servir y a no que le sirvan, hermanos. Aquella noche Jesús no dejó ninguna duda y ante sus apóstoles lavó sus pies. Hermanos,
El hecho más fehaciente de la servidumbre de Jesús es al dar su vida en esa cruz donde fue cruelmente martirizado. Ahí se mostró el acto supremo de servicio, de dar su vida por muchos de nosotros, por todos los que estaban ahí, por todos los que iban a venir, para darnos oportunidad de reconciliación con el Padre a través de su sufrimiento. Jesús tenía fe en todos nosotros. Ahora bien, hermanos, esta historia que Jesús toma, donde narra el trabajo arduo y duro de un servicio, de una persona que está en el campo, que labra la tierra, que cuida el ganado, describe una labor pesada que se enfrentan las personas que trabajan en esta área. Yo nunca he trabajado en labores de campo, pero mi abuelo y mi abuela son gente de campo, son gente de rancho, como decimos acá en el norte. Y usted podía ver sus manos, usted podía ver sus pies. Estaban curtidas por el trabajo, sus manos llenas de callos, sus pies. Mi abuelo, pues, me impresionaba mucho sus chamorros. Eran unos chamorros fuertes, cuadrados, hermanos, no redondos, cuadrados, de tanto esfuerzo que hay en el campo. Entonces son labores muy duras, las labores de campo. Personas que han desempeñado estos trabajos saben que son trabajos muy duros, muy arduos, más sobre todo cuando existe el tiempo de la canícula. No nada más esos, hay otro tipo de trabajos que también están a la intemperie que son sumamente duros, pero el día de hoy Jesús está hablando de aquel jornalero, de aquella persona, de aquel siervo que trabaja en el campo de manera dura y que está labrando la tierra. Jesús describe que es una labor, nosotros sabemos que es una labor pesada y dura, más sobre todo cuando hay calor. Después dice Jesús que cuando se acaba la jornada, este jornalero llega con el jefe, llega con su señor, y a poco el señor le va a decir: bueno, ya acabaste tus labores afuera, ahora ven a descansar. No, el dueño, el jefe, el señor de la casa le da aún más trabajo, y dicen aquí los versículos: ya acabaste lo de afuera, ahora hazme de comer, sírveme de beber, y cuando yo ya termine, cuando tu señor termine, ahora tú puedes tomar tu descanso y beber tú. Diremos, pues, ¿de qué se trata esto? ¿Por qué es Jesús tan duro? ¿Dónde está la empatía? ¿Dónde está el conmoverse por una persona que viene cansada? Hermanos, Jesús está poniendo un ejemplo donde se enfoca específicamente en el trabajo que tenemos que realizar, que no puede haber nada que nos aleje de ese trabajo, que no puede haber excusas, que no puede haber desviaciones. Y el enfoque aquí no es si hay empatía o no, sino el enfoque es en que cumplamos nuestras encomiendas. Recordemos que Jesús es un excelente maestro y le está enseñando a sus discípulos y les dice: va a haber muchas situaciones de muchos tipos. Para explicar esto, hermanos, les dice cómo debemos de enfrentarnos y comportarnos en frente de nuestras realidades cuando éstas lleguen. La situación de este siervo era trabajar, y después de trabajar allá afuera era entrar adentro de la casa y servir a su Señor. Hermanos, Jesús lo utiliza a este siervo para mostrar que el hombre tiene que cumplir con todo aquello que le es encomendado. El hombre tiene una responsabilidad y tiene una obligación, la cual no puede evadir. Y no esperes que tu Señor te diga, que te adule. No esperes que tu Señor te adule, no esperes que tu Señor te diga: pasa, ven, ya acabaste tus obligaciones, siéntate, ahora ya te voy a servir. Ya hiciste tus tareas, ya hiciste lo que te encomendé, pues no te preocupes, ven y descansa, relájate, estira los pies, te voy a dar un masaje. No va a pasar eso. Jesús nos indica que inclusive nos dice que si estuviéramos esperando las gracias de parte de Él, no va a pasar. Jesús nos dirige a nosotros en esta mañana, y como les digo, el punto principal de esta parábola, mis amados hermanos, es que cuando todas estas cosas pasen y se nos hagan estas encomiendas y cumplamos con estas, nos van a decir: siervos inútiles. La palabra ahí lo dice, y quisiera que lo leyéramos nuevamente, hermanos. Versículo 10. Así también vosotros, cuando hayas hecho todo, no una parte, no la mitad,
Cuando hayas hecho todo lo que os he ordenado, decid, siervos inútiles somos. Si tuviéramos ese título, hermanos, estaríamos teniendo el doctorado, hermanos, la mención honorífica más grande que se nos puede dar en el Evangelio. Siervos inútiles. Se oye fuerte, pero así es. Doctores, ingenieros, licenciados, abogados, estudian su carrera profesional. Después, en este caso, en esta especialidad, pueden hacer una maestría y un doctorado. El Señor nos dice, si cumplieres todas mis encomiendas, vas a tener la gran ventaja de que te dé un título, y ese título va a ser el título de siervo inútil. Cuando hagan todas estas cosas que yo les encomendé, les voy a dar este título. Es un gran título, hermanos, no se asuste, es un gran título cuando venga de Jesús, que nos dijo que somos siervos inútiles por haber cumplido todas sus encomiendas. Aquí lo está diciendo y lo vamos a ver ahorita más adelante, no lo voy a dejar así. Hermanos, hemos hecho lo que deberíamos de hacer. Nos hemos agregado, no hemos agregado absolutamente nada a la grandeza del Señor, a la grandeza del reino de Dios. El reino de Dios ya de por sí es grande. Si has sido perfectamente bondadoso, si has obedecido cada mandamiento de Dios, Jesús no te dice, oh, qué grandioso lo hiciste. Jesús no te adula, Jesús no te eleva, porque hemos cumplido con nuestras obligaciones. ¿Qué acaso nuestro Creador no nos hizo a su imagen y a semejanza? ¿Que acaso no hemos sido llamados a reflejar su carácter y vivir una vida santa, apartada para Él? Porque Él es santo, hermanos. Si he vivido una vida en perfecta santidad, en realidad no hemos hecho ningún mérito, ya que lo hemos sido llamados y estamos viviendo de acuerdo a este llamado. Pues fuimos diseñados y fuimos hechos a su imagen y semejanza, como lo habíamos dicho. Estamos cumpliendo con el diseño y el plan para el cual se nos creó. Les puedo decir, hermanos, que no hay miles, sino hay millones de personas allá afuera en las iglesias que están enseñando la idea errónea de que realizar obras en sus vidas es lo que les va a dar la salvación. El reino de Dios, hermanos, no está en función de eso. Si hablamos de esto, podemos hablar en cantidad y en calidad de obras. Hemos dicho que la salvación no es por obras, porque sería injusto. Si tú tienes a un rico en un lado y a un pobre en este lado, el rico puede hacer 100,000 obras y el pobre puede hacer 2 obras. Entonces sería injusto que por la cantidad de obras fueras salvado. Entonces, no es por la cantidad de obras, tampoco es por la calidad. Existen obras buenas y obras malas. Los musulmanes, hermanos, piensan que por la calidad de sus obras van a ser salvados. ¿A qué me refiero con esto? El musulmán piensa que si en su vida tuvo más obras buenas que malas, va a ser salvado. Pero si es al revés, si tuvo más cantidad de obras malas que buenas, va a ir al infierno. Es decir, Francisco es musulmán, yo hice 15 obras y 15 fueron buenas, pero 5 fueron malas. Entonces el balance me dice que yo tengo 10 buenas, me voy al cielo. Pero si es al revés, si el musulmán hizo 15 malas, por eso muchas veces para ellos, créanme que el tema de la idolatría y el de torcer esas acciones de ir a matar personas está por ese lado, porque ellos piensan que si en este caso es lo contrario, hicieron 15 malas y 10 buenas, tienen un 5 de malas y en este caso se van al infierno. Entonces, como les digo, muchas religiones, muchas organizaciones e inclusive también muchos de los lugares cristianos han torcido la palabra y comentan que es bueno, hermanos, hacer obras. Yo no digo que no, pero en el nombre de Jesús es bueno hacer obras, pero no en mi nombre. Las obras no las vino a hacer Francisco, no las vino a hacer Adrián, no las vino a hacer Alex, no las vino a hacer Juanito, no las vino a hacer el otro Francisco, no las vino a hacer X mujer. No, hermanos, las obras se hacen por Jesús.
Él es el que realmente está detrás de todo. Entonces yo venir a pararme el cuello y decir, es que esta buena obra fue hecha por mí. Hermanos, las obras son en nombre de Jesús. Y la palabra nos dice que no podemos llegar al Padre si no es a través del Hijo y es a través de Jesús. Jesús es la verdad, el camino y la vida, y podemos llegar al Padre solamente por Él, hermanos. Entonces, cuidado con esos lugares donde enseñan que las obras son más importantes que el conocer a Jesús. Si Jesús y su justicia no estuvo en tus obras, te lo digo categóricamente, te vas a ir al infierno. Tenemos que aceptar que Jesús es quien realmente hizo todas las obras, y como les digo, no son a título personal. Nosotros solamente estamos haciendo nuestro trabajo, hermanos. ¿Cuál es el trabajo de nosotros? Hacer las obras, y como dice aquí la Escritura, hacerlo para lo que fuimos encomendados. Tenemos que reconocer que nosotros no hicimos nada extraordinario, cumplimos con nuestro trabajo y con nuestras obligaciones. El día de mañana, hermanos, quiero ponerlo esto en perspectiva. El día de mañana va a existir un tribunal, el tribunal de Cristo. Y ese tribunal de Cristo va a estar para todos aquellos cristianos, para todos aquellos que siguieron a Jesús. Y está solamente diseñado para eso, el tribunal de Cristo. Cuando nosotros estemos en ese tribunal, hermanos, imagínese usted presentarse con las cartas de presentación y que yo vaya al tribunal de Cristo y que yo le diga a Jesús, a mi Señor, estar enfrente de Él y que yo le diga, Señor, yo cumplí con ir a la iglesia, fui 30 años seguido, estuve en muchos ministerios, di mi diezmo, di de comer al hambriento, di de beber al sediento, vestí al desnudo, fui a visitar al enfermo, fui a visitar al de la cárcel, le hablé a las personas de ti. ¿Sabes cuál sería la respuesta del Señor para con nosotros? Pues se supone que eso es lo que deberías de hacer. ¿Por qué te tengo que dar un premio por solo hacer tus tareas y obligaciones? Es para lo que yo te mandé a la tierra, para que hagas tus obligaciones, para que hagas tus tareas. Grande galardón tendremos, y el doctorado lo recibiéramos el día de mañana, que se nos llamara siervos inútiles, hermanos. Con esto, hermanos, quiero poner esta perspectiva, como les digo, no por cómo se escucha esa palabra, sino que Jesús nos está diciendo que tenemos que cumplir con nuestro trabajo, y por eso pone esta parábola aquí. No se nos va a adular, hermanos. La condición humana es muy fea, y a mí me sucedió hace tiempo, y mi pastor estuvo en el proceso, donde el Señor me jaló las orejas porque me subió un ladrillo y me mareé. Pensé que las cosas se estaban haciendo porque Francisco las estaba haciendo, pero no es así. Se están haciendo porque Jesús nos ha mandado a hacer algo. Hay que ser obedientes en hacerla. Pero la condición humana es muy fea cuando sientes que las cosas son hechas por ti. Y muchas veces el adular, el aplaudir mucho, pierde al ser humano. ¿Cuántas veces ha conocido ustedes personas allá afuera que ni siquiera te dirigen la palabra? Creen que es por ellos, por su fama, porque lo hacen muy bien, porque son muy guapos, porque son muy guapas, porque son muy buenos deportistas. Existe un ego tremendo allá afuera. Y tanto existe el ego en las cuestiones seculares, también existe el ego en la cuestión espiritual, y no debería de existir. Allá afuera hay pastores que prácticamente son rockstars, hermanos. No los puedes saludar, no puedes llegar a ellos. Oye, es que yo quería hablar con el pastor. No, déjame ver si tiene tiempo para ti. ¿Qué es eso, hermanos? Que los pastores sean unos rockstars. No puede ser. ¿Por qué? Porque han tenido un ego espiritual horrible, hermanos, que los ha alejado del pueblo. Al pastor se le habló para apacentar al rebaño, para cuidar de él. Y hay pastores que no conocen ni siquiera a sus congregantes, es que son mega iglesias. Pues sí, pero cuidado con hacer esas mega iglesias, porque muchas veces se pierde el enfoque, hermanos, y el apacentar a las ovejas. Grande encomienda, hermanos, tienen nuestros pastores. Oremos por los de nosotros, hermanos, que tienen una gran encomienda de apacentar y de cuidar al rebaño. Hermanos, cierro con esto.
Llegará el día, como les digo, que estemos frente a Dios. Va a haber que caminar fue con nosotros, si caminamos con Jesús, pero ¿cómo llegaremos ante Él? No puedo presentar mis obras como carta de presentación y decirle, Señor, hice todo esto, hiciste solamente tu trabajo, hijo. Muy seguramente sí te dirán, entra al gozo de tu Señor, buen siervo, fiel y prudente has sido, entra al gozo de tu Señor, sí, pero no por tus obras, porque aceptaste a mi Hijo, que es por medio de Él, y reconociste que en cada una de tus obras estuvo Jesús, y es como puedes llegar al Padre. Hermanos, hacer nuestro trabajo es parte fundamental de nuestro caminar con Jesús. Hermanos, muchas veces en este estado vamos a llegar frente a Jesús con las manos vacías, vamos a estar frente a la mesa del Señor, porque un día va a haber una gran mesa donde va a haber una gran cena y vamos a estar ahí, pero vamos a llegar con nuestras manos vacías, hermanos, muchas veces con alguna pena, muchas veces lisiados, porque la palabra también dice que si tu mano fuera ocasión de pecar, córtatela. Entonces posiblemente yo llegaré lisiado, hermanos, pero llegaré a la mesa del Señor, hermanos. Cuando estemos sentados a esa mesa, hermanos, independientemente de cómo nos comportamos, el deseo de nosotros es presentarnos simplemente, hermanos, aferrados a la cruz de Cristo, hermanos. Efesios 2:13 dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, hermanos. Hay una persona que hacía himnos, un inglés, se llama Augustus Toplady. Escribió muchos himnos, hermanos. Existió un himno, no sé, yo no lo conocía, no conozco muchas canciones en inglés, pero se llama Rock of Ages, que en este caso es la roca de la eternidad. Él escribió en 1776 y traduje la canción y me impactó mucho, hermanos, lo que dice esta canción. En inglés, el pastor, su idioma principal es el inglés, entonces yo creo que él tendrá una muy buena perspectiva de cómo se maneja en inglés, pero en español dice, hermanos, roca de la eternidad, hendida para mí, permíteme refugiarme en ti, que el agua y la sangre de tu costado herido que brotaron sean la doble cura del pecado. Sálvame de la ira y purifícame. Ni las obras de mis manos pueden cumplir las exigencias de tu ley, aunque mi celo no conociera descanso, aunque mis lágrimas fluyeran eternamente. Todo el pecado no podía expiar. Solo tú debes salvarme. Nada traigo en mis manos, solo a la cruz me aferro. Nada traigo en mis manos, solo a la cruz me aferro. Desnudo acudo a ti en busca de vestidura. Indefenso busco en ti la gracia. Impuro vuelvo a la fuente. Lávame, Salvador, o moriré. Mientras respiro este último aliento, cuando mis ojos se cierren en la muerte, cuando ascienda a mundos desconocidos, te veré en tu trono de juicio, roca de los siglos, hendida para mí, permíteme esconderme en ti. Hermanos, que Dios les bendiga. Los dejo con el pastor.